Y como su nombre lo indica, aquí ponemos en contexto o en perspectiva una de las noticias más destacadas de la jornada y por eso hasta ahora saludo en el estudio a mi compañero Patricio Peralta. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Patricio, vamos a iniciar con Ecuador y el fin del segundo toque de queda en lo que va del año en este país. ¿Ha funcionado esta estrategia? Cuéntenos. Bueno, esa es una gran pregunta que trataremos justamente de indagar. Y pues Ecuador ha pasado más de esta manera, como podemos ver en las imágenes, con militares y policías en medio de calles vacías. El 18 de mayo terminó el segundo toque de queda, como decías Andrés, en lo que va del año. El séptimo desde que inició el gobierno del presidente Daniel Noboa a finales de 2023. Desde entonces han sido más de 850 días en estado de excepción, ya sea focalizado o a nivel nacional. Es decir, más del 90% del tiempo que ha gobernado Daniel Noboa lo ha hecho bajo la militarización de las calles. Pero justamente tu pregunta, ¿qué tan efectivo ha sido o cómo quedan las estructuras del crimen organizado después de esto? Empecemos primero con los resultados de este último toque de queda, que fue del 3 al 18 de mayo. Veamos algunas de las cifras. Hubo más de 5,000 aprehendidos, algunos, sobre todo, la mayoría por incumplir el toque de queda que regía de 11 de la noche a 5 de la mañana, mientras que 717 tendrían una supuesta relación con el crimen organizado. Hay 2 calificados como objetivos de alto valor, 85 de interés penal relevante. Y también el gobierno ha emitido otros datos. Se incautó 9,2 toneladas de droga y hubo 378 allanamientos. Y esto dice el ministro del Interior sobre estas cifras. Hoy pueden salir a un país que es más seguro antes de este toque de queda, donde hemos tomado las medidas, donde hemos hecho operaciones no solamente en las 9 provincias y en los 3 cantones, sino en otras más, y hemos sacado gente peligrosa de las calles, donde peligraba la vida de quizás muchos de ustedes. Algo que la gente siempre se refiere, y te lo digo un poco para que lo analices, Juan, la gente dice con cuántas muertes violentas amanecimos hoy. ¿Por qué no cambiamos con cuántas vidas hemos salvado el día de hoy? Bueno, nosotros sí nos vamos a enfocar en los homicidios, porque el gobierno en el propio decreto en el que justifica este toque de queda y también en el estado de excepción, justamente dice que es para reducir estas cifras de los homicidios. Ecuador tuvo un récord histórico en 2025, cerró con 9.252 crímenes, es decir, una tasa de 50,1 homicidios por cada 100,000 habitantes. Argentina, por ejemplo, tuvo una tasa menor a 4 homicidios, esto como para entender la gravedad de este número. Ahora, las cifras, como ha sucedido con estados de excepción y toques de queda anteriores, se reducen, es decir, los homicidios bajan durante este tiempo. Hubo un descenso de cerca del 13% de homicidios durante el primer trimestre de este año frente al mismo periodo, Andrés, del 2025. ¿Se puede decir entonces, Patricio, que ha funcionado la estrategia del gobierno? Primero, no es una medida excepcional, se ha transformado ya en una nueva realidad en el país. Analistas cuestionan que se utilice esta medida considerada antes como de última instancia como parte del día a día. Entonces, ciudadanos, empresarios, negocios locales, todos tuvieron que adaptarse con la imposición de cada medida. Y el crimen organizado también lo ha hecho. Escuchemos. El tema es que la violencia se ha mantenido. Básicamente el 70% de los homicidios o muertes violentas que solían suceder en la noche, ahora suceden en plena luz del día o en la tarde. Entonces, el crimen organizado o los grupos de delincuencia organizada, que en teoría el toque de queda lo que trataba de generar era una forma de, 1, llegar a los cabecillas y 2, de evitar los asesinatos en plena noche, lo que hizo el crimen organizado fue básicamente adaptar sus horarios de trabajo. Bueno, esto ya responde parte de tu pregunta. Aparte de esa adaptación del horario, digamos, del crimen organizado, la aplicación de medidas muy restrictivas en ciertos territorios provoca que el crimen se expanda a otros donde sí pueda operar. Por ejemplo, la analista Maffei justamente señalaba que en Cuenca, una de las ciudades al sur del país consideradas más seguras, se ha dado cada vez muchas más denuncias del crecimiento de la delincuencia común. Y lo vemos también en los homicidios. El medio de verificación Lupa Media apunta a este dato. Por ejemplo, en 13 provincias se redujo esta cifra, pero en 10
la cifra de homicidios, pero en 10 provincias hubo un aumento del número de los crímenes intencionales. Y aquí dos ejemplos. Por ejemplo, Guayas, que tenemos las cifras en verde, pasó de 1.200 a 932. Esto comparando el primer trimestre de 2026 con el primer trimestre de 2025. Los Ríos, también esta provincia en la costa, bajó de 292 a 256. También vemos que la reducción es leve. Mientras que Pastaza tuvo un incremento ya en las cifras en rojo, pasó de 0 homicidios en este primer trimestre a 9. Y El Oro, esta provincia también en la costa, de 166 aumentó a 274. Y precisamente una de esas muertes, de esas 274, fue la de un juez y durante la vigencia del estado de excepción y la del toque de queda. Esto hace una semana. Y el gobierno lo reconoce incluso en el decreto 353 en el que implementa el estado de excepción en abril. Cita un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que señala que la disminución de estas cifras no refleja una neutralización estructural de la amenaza, sino, dice, más bien son indicios de la dispersión geográfica de la violencia. Es decir, mientras se reducen en ciertos territorios, el crimen organizado se expande a otros. Ahora, hay otro efecto y es lo que sucede después de que finalizan estas medidas del toque de queda, por ejemplo. Por otro lado, los toques de queda en México y en otros países que han tenido problemas con el crimen organizado básicamente tienen un efecto de globo, es decir, sí, se normaliza nuevamente el mercado ilícito, pero normalmente el mercado ilícito incluso viene con más fuerza porque hubo una irrupción de 2 semanas y tienen que evidentemente movilizar sus mercancías de una manera relativamente rápida. Ahora, Patricio, estos más de 800 días del estado de excepción han derivado en otros problemas. Así es, y principalmente las vulneraciones a los derechos humanos que han tenido varias alertas durante todo este periodo. Organizaciones sociales, tanto a nivel nacional como local, informaron que hay más de 43 casos de posibles desapariciones forzadas desde que inició el estado de excepción de Noboa en 2023. Y a estas cifras, por ejemplo, se incluyen los 4 niños de Guayaquil que fueron asesinados tras un operativo militar. Y estas cifras, estos números, señalan las organizaciones, puede ser muchísimo más. A ello se suma las violaciones derivadas también de sus operaciones, las del gobierno, junto a Estados Unidos, que también ha sido parte de esta estrategia de seguridad que ha llevado el gobierno de Daniel Noboa, específicamente en los ataques a las embarcaciones del Pacífico. La Organización de Derechos Humanos CDH de Guayaquil informó que hubo la detención y tortura de 20 pescadores, fueron capturados, luego entregados a El Salvador, sin ningún tipo de cargos en su contra, y este país finalmente repatrió a todos estos ciudadanos ecuatorianos. Pero hay otro caso, por ejemplo, hay 8 pescadores desaparecidos tras el hundimiento de una de sus embarcaciones, precisamente. Analistas creen que Ecuador se encuentra en un ciclo de violencia, toque de queda. Violencia, toque de queda, estado de excepción, porque no se ataca el origen del crimen organizado, que tiene un enfoque social y de corrupción, limitando precisamente su respuesta y únicamente al ámbito militar, y no se da una respuesta integral. A eso, por ejemplo, Andrés, podríamos sumar incluso esta tasa de seguridad que implementó el presidente Daniel Noboa con el tema de los aranceles en Colombia, que precisamente podría ser un efecto contrario que señala el organismo Inside Crime al decir que, pues, al incluir este tipo de aranceles, que llegó incluso al 100%, pues esto da paso o abre paso justamente al contrabando de los productos que incrementaron muchísimo su precio. Patricio, muchas gracias por este reporte, por poner en contexto esta noticia. A ti, Andrés, ya nos vemos.